Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. De pérdidas. ¿A qué se debe? Miles y miles de cristianos en el mundo y miles de líderes también que un día fueron usados poderosamente, están tirados allí en la vera del camino. Están descalificados, hombres y mujeres que un día fueron poderosos en la palabra, útiles en la obra del Señor, ahora están tirados allí. ¿A qué se debe? El capítulo 6 del libro a los Efesios nos habla de algo muy importante. Este capítulo es el tratado de Pablo sobre la guerra espiritual. Capítulo 6 del libro a los Efesios, capítulo 6 versículos 10, lo vamos a leer solo hasta el 14, pero lo podemos leer hasta el 17. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lean también conmigo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí nada más. Un día compartí algo sobre esto hace tiempo acerca de la armadura del soldado cristiano. Pero ahora solamente me voy a referir a la coraza de justicia. ¿Saben cuál es la coraza, verdad? ¿Entienden qué es la coraza? En la antigüedad, el soldado romano no había los misiles que hay ahora, su escudo, su lanza, su casco, su cinto, los pies protegidos, pero tenía una armadura, muchas veces era de cuero demasiado duro, que llevaba dos partes abrochados de tal manera que cubrían la parte del corazón, la coraza. Qué importante es como cristianos mantener esa coraza en nuestra vida. ¿Saben ustedes que como cristianos estamos en una guerra espiritual? Usted métase a cualquier religión y el diablo ni cosquillas usted le hace. Pero hágase cristiano de verdad y usted va a empezar a tener problemas. Problemas diversos. Sus familias, sus amigos, la persona más cercana va a empezar a causarle problemas. Por la ignorancia que hay, por la falta de información que hay. Muchas personas actúan de esa manera y no es más que el enemigo usando a sus aliados inconscientemente. Son usados mucha gente para causarnos problemas. Es porque usted y yo, desde que verdaderamente nos hacemos cristianos, si es que somos cristianos, vamos a tener muchos problemas. Pero si usted es una persona solamente religioso, ha dejado de ser católico, ahora es evangélico, no hay ningún problema con el enemigo. Pero si usted de veras entrega su vida a Cristo y empieza a caminar como dice su palabra, usted se va a confrontar con una serie de situaciones difíciles. He ahí porque muchos
están tirados a la vera del camino. Y dije hace un momento, aún hasta líderes poderosos en la palabra, que fueron útiles, que fueron una bendición para miles y miles de gentes, ahora están descalificados. Tal vez se han levantado de su caída, pero ya están descalificados por Dios. Somos guerreros. Estamos en una guerra. Este es el tratado de Pablo hablándonos de la guerra espiritual. Me has llamado para hacer una guerra espiritual a los poderes de las tinieblas. Y eso es lo que puedo decirle a todos ustedes los que se llaman cristianos. Usted es un guerrero espiritual. Estamos en guerra contra Satanás. El campo de batalla está repleto de pérdidas. El título de este mensaje es La coraza de justicia. La ausencia de justicia en el liderazgo muchas veces también es la causa de muchos problemas. Cuando aún en el liderazgo no hay una vida justa, que desde allí empieza todo lo demás anda mal. Pablo, en esta carta a los Efesios, estaba escribiendo esta advertencia. Dice: vístanse la coraza de justicia. Y esto lo estaba diciendo a la iglesia universal. Nosotros somos la iglesia universal. Éfeso, históricamente se le escribió estas palabras. A los creyentes de la ciudad de Éfeso les decía: vístanse la coraza de justicia. ¿Cómo era Éfeso? Éfeso era una ciudad muy inicua y mala. Estaba llena de pecados del sexo, que eran parte de la adoración a los ídolos. Era un lugar impío, inmoral y sucio. Los templos religiosos estaban llenos de prostitutas y de toda forma de inmoralidad. Por lo tanto, las tentaciones para los cristianos de Éfeso estaban en todas partes. Necesitaban la armadura de Dios para sobrevivir espiritualmente en un ambiente así. Se ha dicho que la castidad fue la única virtud que el cristianismo introdujo en este mundo. Todo el mundo antiguo consideraba la inmoralidad sexual tan a la ligera que de ninguna manera ellos lo consideraban un pecado. Era normal que cada hombre tuviera su concubina o sus concubinas. En lugares como Corinto, dicen los historiadores, que en los lugares como Corinto los grandes templos estaban colmados de centenares de sacerdotisas que se desempeñaban como prostitutas sagradas y cuyas ganancias contribuían al mantenimiento del templo. Cicerón, en uno de sus discursos argumentaba esto y decía: si alguien piensa que el joven se le ha de prohibir en absoluto el amor a las cortesanas, mantiene una posición en extremo rígida. Lo que Cicerón estaba queriendo decir es que ningún romano que estuviera en sus cabales prohibiría a los jóvenes el trato con prostitutas. Lo que mejor ilumina el punto de vista del mundo antiguo es el hecho siguiente. Los mismos griegos decían que Solón, un político, había dicho o había sido el que había introducido por primera vez las prostitutas en Atenas. Y él había construido prostíbulos y con las ganancias del nuevo negocio de la prostitución se había edificado un nuevo templo a Afrodita, la diosa del amor. Cuando Pablo da este énfasis a la pureza moral, establece un modelo que el pagano común jamás había soñado. Por esta razón alega con tanta seriedad y establece con tanto rigor las leyes de la pureza. Si ustedes leen un poquito adelante, y quisiera llevarlos a Efesios 5, 1,
3 al 8. Verían ustedes que Pablo enfatiza y dice que no solamente no se hagan esas cosas más. Era un consejo que estaba dando a los efesios que vivían en ese ambiente tan inmoral. Pero Pablo va más allá. Y si ustedes tienen esa carta abierta, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 3. Pero fornicación, ¿me están oyendo? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Podemos seguir leyendo esa carta. Dice Pablo: ni aún en sus conversaciones cristianos nombren esas cosas que los demás lo hacen en oculto. ¿Cuántos cristianos todavía son tan ligeros en su hablar? Empiezan a hablar de sexo, pero de una manera sucia, de una manera maliciosa. No olviden lo que dijo el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay cristianos que andan todavía con sus cuentos. Todavía andan diciendo: traemos una chava, una para ti, otra para mí. ¿Cómo es posible esas cosas? Todavía andan pensando en algunos prostíbulos. En la antigüedad había un pensamiento, los gnósticos, que decían que el cuerpo no tenía, o sea que no se le debía dar tanta importancia, que lo que importaba era el espíritu. O sea que si el hombre cometía inmoralidad sexual no había problema, porque eso era solamente de la carne, no afectaba el espíritu. Los indios en las montañas, cuando han cometido inmoralidad, aunque no sepan la Biblia, inmediatamente sienten un tirón. Inmediatamente se dan cuenta que hay algo. Cuando alguien cae en fornicación, inmediatamente sabe que algo se ha quebrado por dentro. Y no necesitamos conocer la Biblia. Dios nos ha dado una conciencia, aunque para muchos hombres como los efesios su conciencia estaba cauterizada, ya era insensible. Por eso Pablo aún va hasta allá y dice: ni siquiera mencionen esas cosas que aquellos hacen en oculto, como les conviene a santos. Todavía aquí quizá a alguien todavía se le ocurra contar los cuentos de Pepito y dicen: son de Pepito. No se mencionan ni siquiera esas cosas, dice Pablo. ¿Estamos leyendo esto? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es mucho fanatismo. Alguien puede pensar: es mucho fanatismo eso. Pero ¿cuántos andan jugando? Dice: bueno, yo ando en la lumbre y no me quemo. ¿Quién anda en la lumbre y no se quema? Díganme. ¿Quién se echa brasas en el seno y no se quema? Es una mentira diabólica. Si somos cristianos, si hemos conocido a Cristo, tenemos que cuidar hasta nuestras conversaciones. Como conviene, dice Pablo, como conviene a santos. Dice: aún no se nombre o no se converse de los pecados vergonzosos, que no sean estos el objeto de nuestra necia conversación y de bromas insulsas. Como dice Herodoto, los persas tenían una regla por la que ni siquiera estaba permitido hablar de las cosas que no estaba permitido hacer.
Se lo voy a repetir otra vez. Heródoto decía esto, acerca de los persas. Tenían esta regla los persas. Ni siquiera estaba permitido hablar de las cosas que no estaban permitido hacer. Hablar de una cosa, bromear sobre ella y hacerla frecuente objeto de conversación es introducirla en la mente y aproximarse a la acción. Muchas acciones principiaron con un pensamiento. Y al rato, cuando se dieron cuenta, estaban en la acción. Así que entonces, la creencia de Pablo y sus amonestaciones eran que hay algunas cosas de las cuales no conviene siquiera hablar ni bromear sobre ellas. Debemos desterrarlas de nuestra vida cristiana. Lecturas, filmes, obras teatrales, videos que solamente están enajenando a las personas, etcétera, etcétera. La Biblia dice en Romanos 5:20, vamos a leerlo. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En esa ciudad tan terrible, tan inmoral, tan sucia, dice Pablo que a donde abunda el pecado sobrepuja la gracia. Nuestra coraza de justicia es un don de su gracia, de la gracia de Dios. Es un medio de defensa seguro, que con su protección podemos avanzar en territorio enemigo y llevar un buen testimonio para la gloria del Señor. Un hombre que tiene la coraza de justicia en su vida irá hasta el mismo infierno y vencerá a los enemigos. Por eso Cristo dijo en una de sus palabras: y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia, de aquellos que están caminando con Dios. Las batallas pueden ser ganadas y los cautivos liberados. Y esto es exactamente lo que sucedió en esa ciudad de Éfeso. Dios levantó un testimonio cristiano en esa ciudad inicua que verificó el poder de las palabras de Pablo. Una iglesia fuerte creció en Éfeso. Algunas de las revelaciones más grandes que Pablo tuvo acerca de las cosas de Dios fueron escritas en esa ciudad. Estuvo aproximadamente como 3 años preso. Por eso algunos estudiosos de la Biblia llaman a la epístola a los Efesios la reina de las epístolas, porque hay grandes revelaciones en esa epístola. Así que entonces, en esta carta Pablo les enseñó a verse a los creyentes, aquellos que un día posiblemente hasta vivieron en la prostitución o regenteaban un prostíbulo. Y también las prostitutas pueden ser hijas de Dios también. Los asesinos también. Los peores hombres y las peores mujeres pueden convertirse en hijas e hijos regios de Dios, que prostituían y destruían las vidas, se convirtieron a Cristo. Obra maravillosa de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Solo el evangelio de Cristo, tal como dice la Biblia. Porque hay muchos que creen en Cristo como se los contó su abuelo o su guía religioso. Pero San Juan en su capítulo 7, versículos 37, 38 y 39, en ese pasaje dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que habían de creer en Él, porque el Espíritu aún todavía no había venido. Todo cambia cuando Jesús es entronizado en el corazón. Así que entonces, en esta carta Pablo, vuelvo a repetir, les enseñó
a verse como hijos e hijas regias de la amada familia de Dios. No solamente habían muerto con Cristo, sino que también habían sido levantados con Él a su trono real en el cielo. Podemos leer Efesios 1 del 3 en adelante, solo por mencionar algunos pasajes. Fíjense estas palabras, con ese trasfondo, esa explicación de la vida tan inmoral que llevaban. Fíjense ahora cómo les dice a esas gentes, a esos hombres y mujeres que vivían en ese ambiente, que practicaron una vida como la hemos descrito. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, dice, lean conmigo, según nos escogió en Él. Fíjense, usted fue escogido en Él. Yo fui escogido en Él. No estoy por casualidad. El Padre me escogió en Cristo desde la eternidad. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y escuchen bien, fuimos escogidos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, aunque hayan sido los peores, según la riqueza de su gracia. Y así ustedes pueden seguir leyendo toda la carta. No son más que seis capítulos. Léalo cuando tenga oportunidad. Gloria al Señor. Qué maravilla, qué precioso es Dios. A mí me escogió, a ti te escogió desde la eternidad. Gracias al Señor. ¿No quieren darle gracias a Dios? Gracias, Señor. En 1 Samuel 2:8. Y nosotros también hemos experimentado esa gracia prometida desde el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Es una oración profética para estos días. ¿Me explico? Para los días de Pablo, para el siglo XXI. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo dice? Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y así pueden seguir leyendo también. ¡Qué maravilla! Esta gracia del Señor la estamos experimentando en estos días. Esta promesa puede ser experimentada en ti que me oyes en esta noche. Aunque estés viviendo tiempos de fracaso, tiempo de desánimo, tiempo en que a veces no encuentras la puerta, a dónde ir, ¿a dónde encontrar la paz? Quiero decirte que está en Cristo. Dios te ha escogido en Cristo. No, escúchame bien, no te estoy diciendo que te hagas de nuestra religión. Él quiere que estés en Cristo, en Cristo, en Cristo. No es cambiar la religión de la gente, sino que estén en Cristo Jesús. Que estén en Cristo Jesús. David experimentó realmente esta situación. Él cometió, como ustedes conocen en el Antiguo Testamento, cometió grandes pecados. En tiempo cuando debían salir a la guerra, él se quedó durmiendo, se quedó descansando mientras su gente estaba en la guerra, en la batalla. Y son esos tiempos cuando Satanás aprovecha, cuando nosotros no estamos conscientes de que somos soldados, y perdónenme la expresión, soldaderas de Cristo.
Si usted nada más es un religioso, una religiosa, usted no va muy lejos. Dios lo ha llamado para ser un guerrero, para ser una guerrera. David había sido llamado para ser un guerrero, pero él se quedó. Mientras su gente había ido al campo de batalla, dice que en la tarde, todo adormilado, desde la terraza de su palacio, vio allá una mujer bañándose en el patio. Hay mujeres así que quieren mostrar a todos lo que tienen, ¿verdad? Hay mujeres así. Y esta mujer, allí bañándose en plena tarde, toda desnuda, y lo vio David y la mandó a traer y se acostó con ella. Y cuando se dio cuenta que esta mujer estaba encinta, mandó llamar a su esposo para que se acostara con ella y así taparan las cosas. Pero este hombre noble, el esposo de Betsabé, dijo: ¿cómo es posible que el rey me está mandando que yo me acueste con mi esposa y que coma y disfrute de todas estas cosas cuando mi gente está allí matándose y derramando sangre? No es justo. Y dice que se fue con los demás soldados y no fue a su casa, no se acostó con su esposa, y fue así como se descubrió el pecado de David. Cuando David vio que este hombre no había hecho lo que le había pedido, le pidió a uno de sus generales: métenlo en lo más granado de la batalla, que lo maten. No solamente cometió adulterio, sino asesinato. Y David tuvo que pagar las consecuencias. Cristianos, Dios puede perdonar el peor de los pecados, pero quiero decirte una cosa: las consecuencias no las podemos evadir. Si después de habernos hecho cristianos andamos jugando y cometemos pecado, nosotros vamos a sufrir consecuencias. Dios puede perdonar el pecado porque Dios es amor, pero las consecuencias, como las tuvo David, si ustedes analizan la vida de David, tuvo muchas consecuencias. Sus mujeres violadas en pleno sol, su hijo en rebelión contra él, y así su hija violada por su mismo medio hermano, una serie de situaciones difíciles. Dios no puede ser burlado, dice San Pablo y dice el Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, dice la Biblia, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si alguien me preguntara: ¿y cómo entró el enemigo en la vida de un líder como David? Esa es una pregunta importante y merece una respuesta también franca. Escúchame bien esto: el enemigo entra siempre que alguien deshonra las leyes de Dios y se contamina con el pecado. Vuelvo a repetir: el enemigo entra siempre que alguien deshonra las leyes de Dios y se contamina con el pecado. Así compromete algún área de justicia en su vida. Estamos hablando de la coraza de justicia. Ya vieron ustedes, es lo que cubre el corazón, los afectos, las emociones. La coraza de justicia es una parte importante de nuestra armadura espiritual. La coraza protege y cubre nuestro corazón. Vuelvo a repetir: nuestras emociones y defectos. Por eso el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Está bien que guardes tus joyas, está bien que guardes tu dinero, está bien que guardes lo más preciado, pero por sobre todas esas cosas tienes que tener cuidado de lo que hay en tu corazón. Si tu corazón es malo, va a aflorar en tu boca. Una vez decía, no sé si Johnson decía, que hay algunos que abren tan grande la boca que se les ve el corazón. Es lo que Cristo dijo: de la abundancia del corazón está hablando la boca. ¿Quieres saber qué piensa la persona, de qué está llena la persona? Óyela. Si está llena de incredulidad, dice: no, pues las tortillas todavía están caras y no me alcanza, y qué vamos a comer y qué vamos a vestir. Y dice el Señor: no os afanéis como los gentiles, que vuestro celestial tiene cuidado de vosotros. Si las tortillas suben, Dios te va a multiplicar más tu dinero si estás haciendo lo que Él dice. ¿Me explico?
Dios es proveedor. Óyelo bien. Dios es proveedor. Oiga, pero mi mismo sueldo. Sí, haz lo que Dios te dice y Él se va a encargar de lo demás. ¿Cómo le va a hacer? Todavía tiene cuervos para traer carne y pan. Yo tengo una serie de cuervos que continuamente están trayendo pan y carne y tostadas y pasteles y a veces casi ni gastamos. Y tacos y tostadas. Dice, bueno, pero usted como es el director. No, estoy confiando en mi Señor nada más. Desde un principio de mi vida cristiana, Dios me enseñó a confiar en Él, no en los hombres. Yo aprendí a confiar en Dios y dije, Señor, a ti te voy a servir y tú vas a suplir mis necesidades. Por muchos años estuvimos solamente a veces con el pasaje y a veces sin lo del pasaje para predicar la palabra de Dios en otras ciudades. Pero aquí estamos manifestando que Dios es muy fiel. Dios me ha dado tantas cosas. Como dice aquel canto un poquito ya viejo, me ha dado tantas cosas, mi precioso Señor. ¿Se acuerdan? Me ha dado paz, me ha dado fe, me ha dado amor, me ha dado gozo eternal. Más o menos por ahí va así. Un día va a cantar este canto usted. Y esto es una realidad. Precioso Señor. Bueno, vamos a hablar ahora dos conceptos de justicia en el Nuevo Testamento. Una, la justicia imputada o abonada. Es, por ejemplo, ¿cuántos tienen una pequeña cuenta en el banco? A ver, levante su mano, no les voy a pedir nada. Si, por ejemplo, algún tío rico, Macpato, se le ocurriera decir, pues sabes que a mi hija Tiburcia quiero ponerle 20 millones de dólares. Es mi deseo, es mi placer abonar a esta sobrina mía Tiburcia 20 millones de dólares. Dígame usted, ¿qué haría usted con 20 millones de dólares? La justicia imputada o abonada. Una es nuestra posición de aparecer justos delante de un Dios santo. Es la bondad de su carácter que viene a ser nuestra en Cristo Jesús cuando creemos. Es un don de su gracia imputada, o sea, abonada a nuestra cuenta. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, es abonada esta justicia a nuestro favor. Les voy a poner un ejemplo bíblico. En Santiago 2:23 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, abonado en su cuenta. Es lo que recibimos cuando ponemos todos nuestros pecados en un montón. Escúchenme bien, se lo voy a explicar. Nosotros llegamos a ser justos delante del Padre. Escúchenme bien, cuando nosotros hacemos un montón de todos nuestros pecados y los echamos aquí, y todos nuestros pecados, y hacemos un montón y decir, pues ahora sí ya no me falta nada, ya eché todo, ya se quedó todo, ahora sí están todos mis pecados. Y luego cuando hacemos otro montón de todas nuestras justicias, de todas nuestras buenas obras, y corremos a Jesús y le decimos, Señor, no confío ni en eso, estoy confiando solamente en ti, acéptame como tu hijo. Yo quiero que tú seas mi Salvador. En ese momento, esa justicia es imputada en nuestra vida. En ese momento, nosotros somos declarados justos. ¿Me escuchan? La justificación es un acto legal. Es el delincuente, culpable, confeso y culpable, declarado absuelto.
Eso es lo que Dios hace. Aún habiendo sido el peor de los hombres y el peor de las mujeres, Dios le dice: en Cristo ya no te veo el vil pecador, ahora te veo un santo. ¿Santo yo? Estás en proceso. Pero cuando ya estás en Cristo, ya el Padre te ve justo. Es lo que recibimos, vuelvo a repetir, cuando ponemos todos nuestros pecados en un montón y todas nuestras buenas obras en otro montón, y nos apartamos de las dos y vamos hacia Jesús. Cuando confiamos totalmente en la gracia exclusiva de Dios, no solamente se nos perdona nuestros pecados, sino que somos vestidos en Dios con su justicia. Somos vestidos de Cristo. Por eso ahora, cuando te ve a ti y me ve a mí, ya no está viendo al pecador, está viendo a su Hijo. Porque nosotros estamos en Él. Él nos ha sumergido en Cristo. El Espíritu Santo nos ha bautizado en Cristo. Nos ha metido allí. Dios nos ve en su Hijo como personas sin pecado. ¿Me están escuchando? Pero si seguimos pecando, pues pídele perdón al Señor. Nada más no te confíes tanto, ¿verdad? Que empieces a hacer lo que hizo Samsón. Él era un nazareo, como ya conocemos. Él no debía tomar ni sidra, ni vino, ni raparse el cabello, ni andar en inmoralidad. Pero hizo todas esas cosas y lo hizo una vez. Y dijo: no pasa nada. Y lo volvió a hacer. Y por ahí se metió con otra muchacha. Y después se metió con Dalila. Dijo: no me pasa nada. Puro cuento eso de que dicen que tenemos que llevar una vida santa. No pasa nada. Samsón, los filisteos. Y cuando Samsón se levantó, le había rapado la cabeza. Había perdido su fuerza y ya no pudo hacer nada. Pero él pensó: esta vez saldré como las otras. Y ya no pudo. Fue como una muda bestia de carga, moliendo allí el grano. ¿Por qué? Porque se confió, no pasa nada. No. Ya lo hice una vez, no pasó nada. Lo vuelvo a hacer, no pasa nada. Ese pastor es muy fanático. No. ¿Saben de dónde me sacó el Señor? No me sacó de un convento. ¿Cómo se llama? De un monasterio, perdón. No, conventos son para las monjitas. No me sacó de un monasterio. Yo estaba en el ambiente artístico. Necio, pero allí estaba. Y tenía más trabajo que muchos amigos caritas. Dios me ha llamado a ti y a mí para ser santos. No para que nos pongan veladoras, sino para estar apartados del pecado y de la maldad. Dios nos ve en su Hijo como personas sin pecado, ya que Jesús tomó nuestras transgresiones y nos dio su justicia. Nos dio su justicia. Oía que alguien decía una vez, dice: pero es que mi madre me maldijo, yo tengo una maldición. Si tú te entregas a Cristo, esa maldición es rota. ¿Me escuchas? Quien quiera que te haya maldecido, escúchame bien. Aun si tu madre o tu padre te maldijeron, cuando tú entregas tu vida a Cristo y lo aceptas como tu Salvador, Él se hace maldición por ti. O Él se hizo maldición por ti, para que tú ahora no seas maldito más. ¡Qué maravilla! He conocido gente que ha roto pactos con Satanás. Les ha costado un poquito. No importa lo que hayamos hecho. Dios nos imputa, abona su justicia para que nosotros seamos justos. Pero hay el otro concepto de justicia en el Nuevo Testamento. No solamente es la justicia imputada o abonada, sino también la justicia cumplida. O en palabras sencillas, escúcheme bien, el comportamiento correcto. En el libro a los Romanos, en su capítulo 6, 7 y 8, no lo van a leer ahora, se describe esta segunda clase de justicia. Dios no solo nos imputa o abona nuestra cuenta su justicia, sino que imparte, coloca su naturaleza justa dentro de nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Dios desea que expresemos o vivamos una vida justa. Esta segunda clase de justicia es santidad en carácter y conducta.
Gálatas 2:20. Y vamos a ver que Cristo quiere vivir plenamente en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es la vida cristiana. Cristo viviendo en nosotros. ¿Me explico? Esta es la vida cristiana, dejar que Jesús viva nuestra vida, o que viva su vida a través de nosotros. Es una manera de justicia muy práctica que la gente que observa puede ver al igual que Dios. ¿Qué es la vida justa? ¿Qué es la vida que Dios demanda de ti y de mí como cristiano? ¿Me están escuchando? En primer lugar, tener motivos puros. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer algo? ¿Qué es lo que nos mueve? Tener actitudes justas. Examinar nuestras actitudes. 3, ser obedientes a la autoridad. Y no solamente me refiero a las autoridades civiles, sino a cualquier autoridad. En la iglesia también hay autoridades. El pecado de nuestro siglo es la rebeldía, la rebelión. Y por eso Cristo murió en la cruz, por la rebelión de su pueblo. Hay personas que no quieren sujetarse a nadie. Hay personas que ahora están fuera del grupo porque un día dijeron: yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a los hombres. Y dice el Señor: si al que ves no lo amas, ¿cómo vas a amar a aquel que no ves? Tú vas a amar a Dios cuando ames a tu hermano. Tú vas a someterte a Dios cuando te sometas a las autoridades establecidas. Y aquí en la iglesia hay autoridades. Discúlpeme que hable como un necio. Yo soy una autoridad. El liderazgo es una autoridad. No somos capataces, pero Dios nos ha puesto así. Debemos ser obedientes a toda autoridad. 4, hablar la verdad en amor. Ya no andar con mentiras. Ya no decirle a la niña: dile al Señor que no estoy. Y la niña va con el abonero y le dice: dice mi mamá que no está. Hablar la verdad en amor. Hay quienes dicen que hablan la verdad y dicen: ¿sabes qué, Jorge? Me caes gordo. Discúlpame, pero yo soy franco. Pues no, hay cosas que no se deben decir. Aunque no me caiga muy bien, pero Señor, ayúdame a amar a Jorge, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer. El enemigo pone muchas cosas para que nos caigamos mal. ¿Hay alguien que le cae gordo o gorda? Sea honesta y sea honesto. ¿Hay alguien? Tal vez la suegra, tal vez la nuera, tal vez el novio de su hija, o no sé. 5, ser honestos en todos nuestros asuntos. Es algo que tenemos que aprender. Ser honestos en todos nuestros asuntos. Trabajar en nuestro empleo como si Jesús fuera el jefe. ¿Cuánto nomás mientras viene el jefe? Ya se fue, vente, vamos a seguir. Pues fíjate que, ay, no me digas, ya viene el jefe. Así hay secretarias, ¿no las han visto? Hay trabajadores, no dije contadores, perdón. No me vean con ojos así, yo no dije eso, Pero, pues, si hay alguien que le venga el saco, ¿verdad? Dios demanda esta vida de justicia. Trabajar en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en lo que estemos haciendo, porque Cristo nos está viendo. Rendir, cuando un cristiano devenga su sueldo y va más allá, es enaltecido en nombre de Cristo. ¿Me están escuchando? Dios no está de acuerdo con los empleados tramposos, ni con los patrones tramposos. Dios quiere que llevemos una vida de justicia. Otra cosa, servir a otros con alegría. Dijo Cristo: yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás. Qué bueno que muchos de ustedes están entendiendo esto, con alegría. Servir a los demás.
Si alguien tiene necesidad, sirvan a los demás. Si tú tienes que darle a esa persona, no le digas que Dios te bendiga, que Dios supla tus necesidades cuando Dios te está diciendo, dale, dale, dale. Si nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, hay muchos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y piensan que están llenos del Espíritu Santo. Y no es cierto. No están haciendo lo que Dios les ha dicho. Mantenernos llenos del Espíritu Santo es estar en obediencia 100%. Y de esa manera el glorioso Espíritu de Dios estará morando plenamente en nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas incorrectas fuera de las leyes de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.